El examen, sí, el examen yo lo subo al C Virtuales. Ya pues tenemos allá habilitada la plataforma, entonces por el C Virtual. Bueno, entonces voy a compartir. Esta es la clase número 9 ya. Vamos a ver. Nuevamente les repito, vamos a hacer ejercicios hoy y el día de mañana. Entonces vamos a empezar con este ejercicio. Vamos a hacer el 3.2, donde nos dicen que tenemos datos tomados para una prueba de esfuerzo de formación de una cerámica, están dados pues en la tabla. Ustedes ven que de acá ya de una vez cuando vamos y revisamos la tabla nos están dando esfuerzo versus deformación, o sea, ya podemos graficar directamente el diagrama. Esfuerzo, deformación. Es diferente a uno cuando le dan, como un ejercicio que hicimos también, que le dan carga versus elongación. En este caso ya nos dan los parámetros directamente con los que hacemos la gráfica. O sea, con estos datos ya hacemos la gráfica. Entonces la curva nos dicen que es lineal entre el origen y el primer punto. Eso es lineal entre el origen y el primer punto. Nos piden graficar el diagrama y determinar el módulo de elasticidad, y el módulo de resiliencia. Vamos a hacer la gráfica con esos datos. En la clase pasada hicimos uno en Excel, vamos a hacer este directamente a mano para que miren cómo, pues pueden presentarse imprecisiones, pero para que miremos cómo se trabajan esos ejercicios manualmente. Acá pues yo lo tengo en una hoja de bloc normal, sería mejor si lo hubiera hecho pues en una cuadriculada, pero bueno, ya tengo esta acá. Entonces lo primero que hay que hacer pues es la gráfica de estos datos como tal, ¿cierto? En este diagrama esfuerzo, deformación. Y recuerda que el enunciado decía que entre el 0 y el primer valor era un comportamiento lineal. Entonces tenemos el esfuerzo en KSI y la deformación en pulgadas sobre pulgadas. Bueno, lo primero que uno hace pues será dividir los ejes como en los puntos representativos que uno tiene. En el eje Y donde está el esfuerzo, pues es muy fácil dividir día a 10, ¿cierto? El esfuerzo va variando pues hasta 53, entonces lo podemos dividir en día 10 unidades. 10, 20, 30, por acá 40, 50 y 60. Como les digo, acá pueden haber errores, ¿cierto? Yo estoy haciendo esto acá a ojo. Y en el eje de las X, que son las deformaciones, entonces uno ve, ¿cierto? Estos valores, pues, son muy pequeños, pero uno ve aproximadamente que acá hay como un 10 y por acá hay un 20. Bueno, pues, hablando pues así en general, ¿cierto? Sin esos decimales. Entonces por acá hay un 10, por acá hay un 20, entonces yo lo que voy a hacer es dividir por acá entre un 10, más o menos, por acá sería como un 20. Entonces esto pues no es 10, sino que es 0.01 y este será 0.002. Entonces más o menos esas son las divisiones. Pero primero, cuando uno hace esto de forma manual, es eso, ¿cierto? Como lograr determinar las divisiones de los ejes. Entonces empezamos 0. Desde el primer valor, bueno, el segundo mejor dicho, porque el primero era el origen. El segundo, entonces equivale a 33.2, entonces me voy 10, 20, 30. Y este lo divido. Pues acá voy 30, 31, 32, 33.
0.2. Acá pues de pronto no alcanzan a ver muy bien por lo pequeño de los datos, pero acá está pues 10, 20, 30, 31, 32, 33.2, un poquitico acá. Esto va a ser 33.2, este primer valor. Y con 0.0006. Entonces acá, por acá, desde la mitad de este valor correspondería a 0.0005, ¿cierto? La mitad de 0.01. Divido esto en 5 partes, 1, como están muy pegadas. Les divido acá en 1, 2. No, me quedó mal, divido otra vez. Dividirlo en 5 partes iguales. Es 1, 2, 3. Por acá más o menos. Entonces con 0.06, entonces va a ser este valor. Bueno, entonces nos dijeron que este primer punto era una línea, o la unión de estos dos primeros era una línea recta. Ahí está la línea recta. Luego tenemos 45.5, entonces vamos acá. 30, bueno, esto es 30, 40 por acá. Y es 45.5, entonces 40, entonces acá está la mitad. Divido esto en 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces más o menos por acá está 45.5 y lo voy a unir con 0.01. 45.5 con 0.01. Luego seguimos 49.4, entonces acabamos 45, 46, 47, 48, 49. Acá casi en la mitad de este. 49.4 con 0.014. Entonces divido este acá, la mitad más o menos por acá. Divido este en 1, 4. Entonces acá va a estar 0.0014. Va a ser este valor. Bueno, luego sigue 51.5. Entonces acá está. Esto es 50, 51, 52, 53, 54 y 55. Entonces 51.5. Esto es 50, 51, entonces está por acá más o menos. Ah, pues ya estos valores están muy pegados, ¿cierto? 51.5 y lo vamos a unir con 0.018. Entonces acá van 15, 16, 17, 18. Ese será este valor. Y por último tenemos 53.4. Entonces por acá va 50, 51, 52, 53.4. 53.4 con 0.022. Entonces acá va 18, 19, 20, 21, 22.
Bueno, más o menos. Entonces acá la primera parte es una línea recta, ya que es una curva como tal, unimos estos puntos y más o menos esta sería la gráfica. Como les digo, ahí puede haber pues mucho error por la forma en que se están presentando los datos. Entonces nos piden en el primer ejercicio, que es el 3.2, estamos haciendo acá el 3.2, nos piden el módulo de elasticidad y el módulo de resiliencia. Eso es lo que nos están pidiendo. Bueno, ¿alguna pregunta de cómo se graficaron los datos? ¿O está claro? Claro, profe, es una función. Exacto, sí, graficar funciones. Esto es una gráfica de una función. Pues valores X y Y, ¿cierto? Bueno, ya con esto, entonces vamos a determinar lo que nos están pidiendo. Entonces, el módulo de elasticidad, pues recuerden que el módulo de elasticidad lo hemos calculado como un cambio en el esfuerzo versus un cambio en la deformación. Mejor dicho, la pendiente de esta línea recta. O sea, pues, este es el cambio en el esfuerzo respecto al cambio en la deformación. Este es el módulo de elasticidad. ¿Qué tanto cambia el esfuerzo respecto a la deformación? Lo hemos calculado y les he dicho, uno toma por facilidad, pues uno acá al hacer un delta tomaría un esfuerzo 2 menos un esfuerzo 1 dividido una deformación 2 menos una deformación 1. Por facilidad uno toma los puntos 1 como estos de acá 0, 0, ¿cierto? Para que le quede más fácil. En este caso vamos a tomar este punto con este origen. Entonces este punto de acá, el que estamos llamando el punto 2, con este punto. Entonces el esfuerzo en ese punto es 33.2 menos 0 dividido la deformación unitaria en ese punto que es 0.006 menos 0. Esto acá tiene unidades de KSI y estas deformaciones en pulgada sobre pulgada. En este caso estas unidades no nos sirven, entonces las podemos cancelar. El módulo de elasticidad nos debe quedar en KSI. Entonces el módulo de elasticidad va a ser 33.2 dividido 0.006. Eso da, lo voy a escribir en KSI 55.33 por 10 a la 3 KSI. Sería el módulo de elasticidad para ese cerámico. Sería el módulo de elasticidad. Bueno, el módulo de resiliencia. Entonces, ¿cómo se define el módulo de resiliencia y cómo se calcula? Son dos cosas diferentes. Una cosa es la propiedad como tal, pues lo que significa la propiedad, y lo otro es cómo se calcula. ¿Quién me dice cómo se Profe, calcula ese módulo? esta no es la que hay que hallar el área bajo la curva. ¿En qué zona? Yo diría, No, la curva. es la zona elástica, ¿no es? El de resiliencia se calcula como el área bajo esta zona elástica. O sea, sería el área de este triángulo. Esta área de acá. ¿Y cómo se define como propiedad?
Pitágoras. Profe, es como la capacidad que tiene el material de aguantar una fuerza antes de deformarse. Más o menos, sí. Algo puede ser así. Pero hay una definición más acertada que la hemos dicho. Bueno, en realidad, pues lo que usted dijo sí es eso, ¿cierto? Pero dicho de otra forma, es la energía que yo necesito para deformar ese material hasta el límite proporcional. O sea, cuánta energía necesito aplicarlo para llevarlo desde acá, desde el cero, hasta el punto 2. Entonces, ese es el módulo de resiliencia, la energía necesaria para deformar el material hasta el límite proporcional. Recuerden que este punto lo hemos nombrado también como el límite proporcional, LP, donde ya sea el cambio, pues o donde sea el cambio sí, directo entre la zona elástica a la zona plástica. Entonces ahí es el límite proporcional. Entonces es esta área, ¿cierto? Equivalente a esta área. Si eso es energía, eso nos va a tener que dar unidades de energía. Ahorita vamos a mirar las unidades. Entonces el área de este triángulo pues será un medio de la base, que será peso de la altura, como 33.2 KSI, por la base, que será esta distancia, que es 0.06 pulgadas sobre pulgadas. Entonces vamos a mirar las unidades de esto. Esto nos debe dar unidades de energía. Entonces esto, voy a hacer el valor como tal. El valor daría 33.2 por 0.06 dividido 2. Eso da 9.96 por 10 a la menos 3. Las unidades, entonces nos va a dar KSI. ¿Pero qué es KSI? KSI es kilolibra sobre pulgada cuadrada. Entonces KSI por acá pulgada sobre pulgada. Primero que no siempre, por eso es bueno colocar las unidades de la deformación así sea adimensional. Mire que acá, por ejemplo, no nos servía. Acá simplemente lo que hacíamos era cancelarla, ¿cierto? Pulgada sobre pulgada. Pero acá sí nos sirve. ¿Por qué? Porque esto va a dar entonces 9.96 por 10 a la menos 3 kilolibra por pulgada sobre pulgada al cubo. ¿Cuáles son las unidades de energía? Esta de acá. Mira que esto es fuerza, que es kilolibra por pulgada, que es una distancia. Fuerza por distancia son unidades de trabajo, de energía. Pues si fuese en el sistema internacional es más fácil, ¿cierto? En el sistema internacional, por ejemplo, si uno le da kilonewton por metro, esas son unidades de energía, kilojoule, directamente. Pero acá, digamos que en el sistema inglés nos queda pues en kilolibra por pulgada, unidad de fuerza. Y eso queda por unidad de volumen. O sea, queda unidad de energía por unidad de volumen. Ya si usted tiene pues un volumen determinado, pues multiplica por ese volumen. Pero entonces acá queda como por volumen unitario, ¿cierto? Acá es como hablar en una pulgada cúbica. O sea, yo necesito 9.96 por 10 a la menos 3 kilolibras por pulgada para deformar una pulgada cúbica hasta el límite proporcional. Vamos a escribirlo más, de una manera más bonita. Eso sería 9.96. Mira que acá están kilolibras. Kilolibras es 10 a la 3 libras. Entonces 10 a la 3 libras con 10 a la menos 3, eso se cancela. Esto nos queda libra por pulgada sobre pulgada al cubo. Ese sería el módulo de resiliencia, la energía que necesito aplicar al material para llevarlo hasta el límite proporcional. Sería el módulo de resiliencia. ¿Alguna pregunta con ese cálculo?
Profe, ¿usted me puede explicar por favor lo de esas unidades? Qué pena con usted. ¿En dónde? ¿En cuál parte como tal? Pues porque, o sea, vos acá arriba multiplicaste el KSI por esa dimensional y abajo ya te quedó en kilo, ahí, pues Kilolibras. ahí. Pero ¿por qué lo pasas a kilolibras, profe? Para poder expresar esto como una unidad de energía. O sea, esto nos debe quedar, o sea, estos módulos de resiliencia y el de tenacidad que ahorita lo calculamos, pues lo vamos a calcular, eso nos debe quedar en unidad de energía, entonces por eso lo debo tratar de esta forma. ¿Cuál es la unidad de energía? Es una fuerza por una distancia, entonces kilolibra por pulgada. Entonces por eso acá llevo estos KSI a kilolibra sobre pulgada cuadrada. Y multiplico acá pues por pulgada sobre pulgada para que me quede kilolibra por pulgada, que es la unidad. Esta multiplicación es la unidad de energía. Y ya pues Profe, con pero eso ya queda, si por ejemplo uno no coloca esa dimensional de esas pulgadas sobre pulgada, de todas formas me va a dar pulgadas sobre pulgada al cubo. no, no. Por eso le digo acá que no siempre hay que eliminar estas, o sea, como lo hicimos acá arriba estas unidades si no nos servían, pues yo las cancelo. Pero lo hice así paso por paso para que vean que no siempre hay que eliminar estas unidades, a veces hay que trabajar con ellas. Pues acá pues no las cancelamos, sino que antes nos va a servir pues acá para expresar correctamente pues la unidad de ese módulo, pues de ese módulo de resiliencia. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Bueno, vamos a calcular ahora. Están copiando. Que necesito tapar esta partecita. Si están copiando, me avisan. Sí, profe, espéreme 2 minuticos yo acabo de copiar y ya. Listo. Profe, listo. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces acá en el 3.3 vamos a hacer el 3.3, pues básicamente lo mismo. ¿Cierto? Se tienen pues los datos. O sea, es haciendo este mismo uso de estos datos. Entonces nos piden graficar el diagrama y determinar aproximadamente. Entonces miren, acá el mismo enunciado dice que aproximadamente. O sea, no vamos a encontrar un valor exacto para esta propiedad que nos piden, que es el módulo toughness, es tenacidad. Entonces nos piden determinar aproximadamente el módulo de tenacidad. Y nos dicen que la fractura o el esfuerzo de fractura es en 53.4. O sea, en este valor final ya la probeta falla. ¿Cómo se calcula entonces el módulo de tenacidad? ¿Y qué significa como propiedad? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda que es el módulo de tenacidad? No, profe, ¿Y yo cómo no lo me acuerdo, la calculamos? verdad.
No la fuerza de tracción. No, No, no. tiene Eso es la que ver fuerza de tracción. con la dureza del material antes de No. fracturar. ¿Cómo la qué? La tenacidad tiene que ver con la dureza antes de que llegue a fracturarse el material. No. Tú el Pero área ¿cómo bajo se la curva. calcula? Eso es como se calcula. O sea, para calcular el módulo de tenacidad, entonces es el área bajo toda la curva. El área bajo la curva, sí. Para calcularlo, pero ¿qué significa como propiedad? ¿Cómo es? La deformación de toda la pieza, ¿o qué? Es la energía que yo necesito suministrarle a ese material para que llegue al punto de fractura o falla. Mm, ¿Cuánta energía tengo que suministrar a ese material? Entonces, como lo dijeron, es el área bajo toda esta curva. ¿Y cómo calculamos el área de esa curva? Pues no podemos integrar porque no tenemos la función. ¿Cómo sería una forma fácil de pronto de poder calcular esa área? Porque dividiendo eso en cantidades, pues en figuras grandes, Ahí En figuras grandes. y para sacar el área de cada figura, digamos en se puede cuadrado. partir en un rectángulo y un triángulo, no se podría. Dividir en figuras geométricas simples, que nosotros sepamos calcular el área. Entonces, por ejemplo, uno acá puede dividir en este rectángulo, pues hay que sumar. Esto lo va a llamar el área 1 de este triángulo que ya la tenemos. Todo este rectángulo lo voy a llamar el área 2. Acá, pues entre más figuras uno divida, pues mejor. Pero digamos que por la rapidez, yo lo voy a dividir en poquitas figuras. Esta sería la 3. Acá voy a dividir en otro rectángulo. Lo voy a llamar el 4 y todo esto lo voy a poner simplemente como un triángulo. Ahí puedo estar cometiendo, les digo, muchos errores, pero ya si usted quiere dividir en más figuras. Entonces yo voy a dividir en estas 5 figuras. Y el área total pues va a ser la suma de esas áreas. Entonces divido en figuras geométricas simples que yo pueda determinar el área fácilmente. Pues el módulo de tenacidad va a ser la suma de esas 5 áreas. Va a ser la suma de esas 5 áreas. Entonces la primera, entonces ya la habíamos hecho ahorita, será un medio de, acá está, no voy a colocar las unidades, esto es 33.2, ya vuelvo, pues sería esta, ¿cierto? Este triangulito es la 1 por 0.0, a ver cómo alto, 0.6. Como les digo, no voy a colocar las unidades, ya sé que esto nos va a dar en kilolibras por pulgada sobre pulgada al cubo. O sea, son las mismas unidades. Entonces acá está un medio de 33.2 por 0.06, esta será el área 1. Más el área 2 es un rectángulo, entonces simplemente voy a coger la base y la altura. Entonces acá hay que tener cuidado con esos valores de la altura y de la base, ¿cierto? Entonces la altura para este rectángulo entonces será 33.2 y la base, entonces la base es esta distancia que es que 0.0, o sea, tengo que restar a este valor, le resto este para obtener esta dimensión como tal, ¿cierto? Para obtener esto. Para obtener esta longitud, entonces le resto a 22, pues a 0.0022, 0.006. Entonces 33.2 por 0.0022 menos
0,6. Si alguien puede ir en la calculadora de una vez metiendo estos valores para que nos rinda acá. Perdón, este era el área 1 y esta es el área 2. Bueno, vamos para el área 3. Pues el área 3 es también un triángulo, entonces un medio de la altura. Entonces que acá la altura será esta distancia, ¿cierto? Esta distancia es que 45.5 menos 33.2, entonces un medio de 45.5 menos 33.2 por la base. Entonces la base será esta diferencia, que es 0.01 menos 0.0006. Esta es el área. El área 3. Más el área 4, entonces también es un rectángulo. Entonces la altura es esta misma, 45.5 menos 33.2. Y la base de este rectángulo va a ser esta distancia, que corresponde a 0.022 menos este valor, que es 0.001. Esta es el área 4. Y finalmente el área 5, lo voy a colocar acá. Esta área 5 entonces va a ser un triángulo también, entonces un medio de la altura. La altura ya va a ser entonces este valor, que es 53.4 menos este, que es 45.5 por la base, que va a ser, es esta distancia, es esta misma, 0.022 menos esta distancia, que es 0.001. Y esta será el área 5. Entonces, ¿cuánto es el módulo de tenacidad? ¿Sí lo están haciendo? Sí, profe, un Sí, momento. profe, falta el último valor. Ah, listo, hágalo pues. Profe, me da 0.083. 0.083. Yo le pego una revisadita y una repasadita de rápido. Listo, entonces esto da 0.083. Acá, perdón un momentico, mira que nos debe dar estas mismas unidades. Kilolibra por pulgada sobre pulgada al cubo. Entonces, si esto lo queremos escribir más bonito, entonces esto lo vamos a expresar en libras por pulgada sobre pulgada al cubo. Entonces, si kilolibra lo llamo a libras, porque vamos a multiplicar por 1000. O sea, 83 libras por pulgada sobre pulgada al cubo. Y ese será el módulo de tenacidad. El módulo de tenacidad, la energía que usted necesita aplicarle a ese material para llevarlo hasta el punto de falla o fractura. Ese es el módulo de tenacidad. Bueno, si necesitan la otra hoja, me dicen pues que ahí está debajo, o ya con esta
Profe, si me pueden enseñar la otra hoja, por favor. Muchas gracias. Me cambió a 0.085, pero tampoco es mucho. Cambió a 0.085. Sí, tenía como unos decimales ahí mal puestos, pero Listo, entonces 0.085, entonces llevado a libras, 85 libras por pulgada sobre pulgada al cubo. Como le digo, acá si usted en esta figura pues divide, sigue dividiendo, por ejemplo, acá arriba esto en triangulitos, luego en un rectángulo más pequeño, acá en otro triangulito, acá otro triángulo, allá otro triangulito, digamos que le puede dar más preciso, pero la diferencia no va a ser mucha. Y mire adicional, que por eso lo resalté acá en el enunciado ahorita, dice determine aproximadamente, ¿cierto? Porque para estos casos no hay pues, o sea, si lo estamos haciendo así de forma manual, no hay forma pues de dar un valor exacto. Ya si uno quiere un valor exacto, pues ya tendría que utilizar algún software, ¿cierto? Que le dé a uno esas áreas bajo la curva. Sería pues una forma. Pero digamos que por eso el mismo enunciado nos dijo eso. Determinar aproximadamente. pero la gráfica sí quedó muy parecida. Yo la hice en Excel y pues siempre sí tiene un grado de precisión ahí calidoso. La hice en Excel y la dio así similar a esto. Sí, pues sí, es muy parecida. No, pues sí, acá pueden haber algunos errorcitos, pero si uno trata de dividir esto más o menos así bien, pues sería más fácil si tuviéramos una hoja milimetrada, puede ser. Sí, pues para la hecha llena de papel hacia el aire, pues sí se parece bastante. Sí, ahí pues afortunadamente cuento con un grado de precisión. Me gustaba mucho el dibujo técnico, o me gusta pues, pero a mano pues. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Entonces este es para evaluar una propiedad que ya la definimos de pronto, pero que no hemos realizado pues como un ejercicio aplicándola como tal, que es la razón de Poisson, ¿cierto? Que la definimos alguna vez como la relación que hay entre la deformación lateral y la deformación longitudinal. Ahorita pues la miramos como tal. Entonces nos dicen acá, el tapón, yo creo que esto traduce como tapón de plug, bueno, tiene un diámetro de 30 milímetros. Entonces tiene un diámetro de 30 milímetros y está fijo con esto traduce como chaqueta, como recubrimiento, ¿cierto? Como que una chaqueta que tiene un diámetro interno de 32 milímetros. Entonces, miren, si acá de pronto tienen buena visión ahí, pues en el dispositivo que estén, acá hay un espacio entre el tapón y esa chaqueta. Entonces, si uno tiene el tapón, acá hay un espacio. Entonces, esto tiene un diámetro de 30
Este tapón es de 30. Y el diámetro interno de esta es 32. Entonces hay un pequeño espacio pues por toda la circunferencia. Entonces tiene un diámetro interno de 32. Ambos dicen que, pues, que el tapón y la chaqueta son de 50 milímetros de longitud. Esto tiene una longitud de 50 milímetros. Nos piden determinar la presión P. Entonces esta presión que se observa acá, ¿cierto? Esta presión ahí distribuida sobre toda esa área del tapón, que debe ser aplicada a la parte superior del tapón de tal forma que cause contacto con las paredes de la chaqueta. Entonces miren que nosotros alguna vez dijimos, cuando usted comprime el material, pues si él disminuye en longitud, pues ese volumen se tiene que ir para otro lado. Entonces, si usted lo comprime, él debe aumentar el radio. O contrario, por ejemplo, si usted lo alarga, pues él debe adelgazar en una zona, ¿cierto? Entonces, si usted alarga, él adelgaza. Entonces, en este caso vamos a comprimir para que engorde. Pues diciéndolo de una manera pues como burda, ¿cierto? Él se engorda y toca las paredes, pues en un punto va a tocar las paredes internas de la chaqueta. Entonces lo que nos piden es esa presión. ¿Cuánto es esa presión para que suceda eso? Nos dicen también cuál debe ser la longitud que se comprime el tapón. ¿Cuál es la longitud de compresión hacia abajo del tapón? ¿A cuánto sería la elongación? Y nos dan pues las condiciones del material de la que está hecho el tapón. Está hecho de un material que tiene un módulo de elasticidad de 5 megapascales y una razón de Poisson de 0.45. Entonces queda como claro el dibujo. Sí, sí, profe. Sí, profe. Entonces, se nos piden esta presión de compresión, cuánto debemos comprimir para que empiece a tocar las paredes. Entonces, como les digo, nosotros por allá vimos la definición de la razón de Poisson, que era menos la deformación lateral dividido la deformación longitudinal. Recuerda, lleva ese menos, por ejemplo, si no tiene este elemento, y lo alarga, digamos que lo alargó, pues él se tiene que adelgazar. Entonces lleva ese menos porque pues usted no puede alargar y engordar a la vez, ¿cierto? Este material. Entonces si usted lo alarga, él acá reduce su diámetro. Entonces por eso es este menos. Si la una cambia, o si la una aumenta, la otra disminuye. Si yo aumento la longitud, disminuye el diámetro. O si yo disminuyo la longitud, aumenta el diámetro. Entonces por eso es el menos. Bueno, entonces miren que para esta, o sea, si nosotros tenemos acá el tapón, si nosotros tenemos el tapón y le aplicamos acá la presión P que nos dicen que apliquemos, ¿cierto? Esto es P, entonces él va a disminuir su longitud, pero va a aumentar su diámetro. De tal forma que va a tocar las paredes de la chaqueta interna. Bueno, nosotros tenemos una fórmula que relaciona directamente el esfuerzo con la deformación, ¿cierto? Nosotros tenemos una fórmula que nos relaciona el esfuerzo con la deformación, que es E por E. Recuerden que esta es la ley de Hooke, que se cumple únicamente en la zona elástica. Es donde podemos relacionar directamente el esfuerzo con la deformación. Pero en este caso, como el esfuerzo se aplica pues, sobre la longitud, entonces sería E por E longitudinal. ¿Cierto? Está.
Presión se aplica sobre el eje longitudinal, entonces la deformación longitudinal. Entonces, ¿de dónde la vamos a buscar? ¿De dónde vamos a buscar esta longitudinal? La tenemos que despejar de acá. Nosotros tenemos la razón de Poisson, es una propiedad. Y la deformación lateral nosotros la podemos calcular fácilmente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuál es el diámetro inicial y cuál es el diámetro final. Entonces podemos calcular la lateral y despejar la longitudinal. Y este esfuerzo es lo mismo que hablar de presión. ¿Cierto? Hablar de esfuerzo es lo mismo que hablar de presión. Desde ahí vamos a poder despejar esa presión. Entonces lo primero es calcular la deformación lateral. Entonces la definición o la fórmula para la deformación lateral es el diámetro final menos el diámetro inicial sobre el diámetro inicial. O también se cumple para el radio. Es la misma cosa. ¿Cierto? Si uno lo hace en función de diámetros o en función de radios. Entonces en este caso nosotros tenemos el diámetro. ¿Cuál será el diámetro final del tapón? Los 32. 32, es cierto. Cuando toque las paredes menos el diámetro inicial que es 30, dividido 30. Esto es milímetros sobre milímetros. Entonces esta deformación lateral nos va a dar, esto sería 32 menos 30, 0.076, profe. 66. 0.066. Sí, señor. Milímetro. Colocámoslo así con 3 decimales, 0.0667 milímetros sobre milímetros. Si ya tenemos la lateral, entonces podemos calcular la longitudinal al despejarla de la razón de Poisson, ¿cierto? Al despejar la longitudinal de allá, nos va a dar que es menos la lateral dividido la razón de Poisson. Entonces esto nos va a dar menos 0.0667. Esto es milímetros sobre milímetros dividido la propiedad de la razón de Poisson, que es 0. Acá está en el enunciado a la izquierda, 45. ¿Y este cuánto Profe, nos eso da? da 0.014. Profe, Menos me da 0. 0.14. Menos 0.014. Otro decimal, por favor. 8. 14,8 milímetros sobre milímetros. 0.0667 dividido 0.45. Pero eso da 0.14. Pues a mí me da 0.14. Profe, sí, me equivoqué. 0.148. Eso da. 0.140. Da punto 148. 148. Eso es. Bueno, ya copió el 0 cuando saque eso ahí. Entonces ya tenemos la deformación longitudinal. Entonces ya conociendo la longitudinal, ¿cierto? Acá de la ley de Hooke, podemos conocer la presión fácilmente. Entonces tenemos la presión, va a ser el módulo de elasticidad 5 megapascales. Entonces 5 megapascales por la longitudinal menos 0.148 milímetros sobre milímetros. En este caso las unidades no nos sirven, ¿cierto? Ya que los 5 megapascales ya es unidad de presión. ¿Cuánto da esto? Menos 0.74. Ajá, así es. Menos 0.74 megapascales. Bueno, escribámoslo de una forma más presentable, sería menos 740 kilopascales. Esa sería la presión que necesitamos hacerle a ese tapón
para que empiece a tocar las paredes. Lo voy a dejar con un signo menos, pues si uno ya habla de presión, ya quiere decir que está comprimiendo, pero igual lo voy a dejar con el signo menos para decir que es compresión. Bueno, entonces miren que ahí hicimos uso de la propiedad que relaciona la deformación lateral con la longitudinal, que es la razón de Poisson. Profe, Entonces nos piden esta presión. siempre nos va a dar negativo ahí, ¿o qué? Pues la presión. No, en este caso porque estamos comprimiendo. Si estuviésemos, pues, o sea, sino que cuando se habla de presión, pues, sí, Sí, pero siempre es igual si compresión. de pronto no le da positivo, no tiene uno por qué preocuparse, pues es normal. Como Ah, no, si puede le da positivo, sí, es porque es una fuerza de tensión. Sí, o sea, no hay problema en que dé positivo o negativo, sí. Vale, se profe, gracias. Es- Bueno, entonces también nos piden que cuánto es la elongación del tapón. O sea, la elongación es esta diferencia, ¿cierto? Entre la longitud final, esta sería, mejor dicho, la longitud final, L', y esto era la longitud inicial. El tapón se va a cortar. Entonces nosotros sabemos que la deformación longitudinal es la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Y eso lo tengo que hablar de L' menos L0, o la longitud final menos la inicial, es la misma elongación que la representamos por este símbolo, dividido la longitud inicial. Entonces si nos piden esta elongación, pues la despejamos de ahí, será la deformación longitudinal por la longitud inicial. Entonces esto va a ser la longitudinal, entonces menos 0.148 milímetros sobre milímetros por la longitud inicial. Nos dijeron que eso era de 50 milímetros, yo los había apuntado en la izquierda, en el PowerPoint, 50 milímetros. Acá milímetros y milímetros no nos sirven esas unidades, igual nos queda acá la unidad de milímetros. Y esto es Profe, menos 7.4. menos 7.4. O sea, el tapón se acortó 7.4 milímetros, ¿cierto? Se acorta 7.4 milímetros. Mira que comparado con una longitud de 50, pues 7 siempre es un porcentaje alto. Es casi el 15%. Entonces se acorta ahí bastante el tapón. Pero debe ser porque es un material pues muy elástico. Bueno, ¿alguna duda con este ejercicio? Profe, esa deformación se puede hacer de una vez con lo que me dio en la L longitudinal y multiplicarla por ese 50. O, o ahí pues dio casualidad que dio lo mismo. ¿Cómo? ¿Coger cuál, perdón? E longitudinal, que dio 0.148, yo la puedo multiplicar de una vez por ese 50 milímetros, o debo hacer la longitud inicial, perdón, la longitud final con menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. No le entiendo bien la pregunta. Que mira que en la longitudinal nos dio 0.148. Yo de una vez lo hubiera podido multiplicar por 50. Sí, es que eso fue lo que hicimos acá. ¿Cuál es la elongación? La de longitudinal por la longitud inicial. Sino que yo lo hice pues a partir de esta para mostrarles pues de dónde viene esta elongación, que es la longitud final menos la inicial. Pero si Ah, usted de listo. una vez coge la deformación y lo multiplica por la longitud inicial y le Listo, da listo. la elongación. Gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces, un minutico ahí para que copien y continuamos con el otro problema.
Bueno, vamos a continuar con este otro problema. Nos dicen que tenemos un diagrama para una aleación de acero, ¿cierto? Un diagrama de esfuerzo de formación para una aleación de acero, que tiene un diámetro original de 0.5 pulgadas y una longitud, esto es longitud calibrada, de 2 pulgadas. Vamos a anotar estos datos. Entonces tenemos un diámetro de 0.5 pulgadas y una longitud calibrada o longitud inicial de 2 pulgadas. Nos dicen acá entonces. Bueno, pues que el diagrama se muestra pues en la figura. Ahí tenemos la figura. Nos piden determinar aproximadamente el módulo de elasticidad del material. Vamos a hacer el 3.4. Nos piden el módulo de elasticidad. Nos piden también la carga. Primero que acá dice la carga de load en el espécimen que causa la fluencia. Recuerden que este yielding es la fluencia. La carga en el espécimen que causa la fluencia y la carga última que el espécimen puede soportar o que la probeta pues puede soportar. Pues acá si observan la figura pues a la derecha, porque hay dos diagramas. O sea, si nos están diciendo pues que es un acero, porque habrían ahí dos diagramas. Una aleación, profe, porque es una aleación. Profe, el de abajo es como maximizar esa zona elástica. Exacto, mira qué pasa. Si usted observa el diagrama de arriba, ¿cierto? Este que tiene la curvatura, pues acá en realidad, ¿cierto? Uno no alcanza a ver cómo es la zona elástica. En teoría acá habría una línea muy recta, pues muy pegada a este eje, sería como la zona elástica. Pero eso no se alcanza a ver bien. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un zoom de esa zona. Entonces, esta otra curva es un zoom de esa zona. Entonces, en el eje X deben haber dos escalas. Una más grande, ¿cierto? Para esta curva. Y una más pequeña para el zoom. Entonces, esta. Esta es para el zoom. Esta otra escala de acá es para la curva de arriba. Entonces miren que es por eso, porque acá en esta zona, en el diagrama donde estoy señalando cerquita al 40, no se alcanza a ver la zona elástica. Y miren que donde termina acá está este zoom, es donde empieza, pues acá es donde empieza la otra. Ya rayé pues mucho eso. Pero entonces donde termina esta, es donde empieza esta. Entonces el zoom, no es que sean dos materiales, no es que hayan ahí pues dos curvas superpuestas, una es el zoom de la otra. Bueno, entonces vamos a calcular, nos están diciendo el módulo de elasticidad, la carga que causa la fluencia y la carga última que el material puede soportar. Entonces el módulo de elasticidad, entonces lo vamos a calcular en la primera zona, donde la curva sea una línea recta. Entonces acá se ve claramente, ¿cierto? Esa zona corresponde a un esfuerzo de 40. Entonces ya nuevamente sabemos que eso es un cambio en el esfuerzo respecto a la deformación. Esto es un esfuerzo 2 menos un esfuerzo 1 dividido una deformación 2 menos una deformación 1.
Y los 1 lo vamos a tomar como el origen, ¿cierto? Para aprovechar pues y restar con 0. Entonces el esfuerzo 2 sería 40 menos 0, esto está en KSI, dividido la deformación 2. En ese valor de 40, ¿cuánto sería la deformación? ¿Cuánto sería la deformación ahí? Entonces sería 0.001. Sería 0.001, sí. No se vayan a confundir ahí, recuerden que hay dos escalas. La más pequeña sería para el zoom, entonces si estamos leyendo en esa del zoom, tenemos que leer en la escala azul 0.01. Menos 0, y esto era pulgadas sobre pulgadas. Bueno, acá las unidades no nos sirven. Entonces nos da que el módulo de elasticidad será 40. Esto es como dividir por 10 a la 3, o sea, queda por 10 a la 3. Perdón, esto es como dividir por 10 a la menos 3. Entonces a la arriba queda 10 a la 3, KSI. Entonces 40 por 10 a la 3, KSI. Será el módulo de elasticidad de ese material. Bueno, nos piden la carga que causa la fluencia. Entonces, carga que causa la fluencia. Pero recuerden que la fluencia o el esfuerzo de fluencia lo llamábamos phi sub y. Entonces, la carga que causa la fluencia, esta carga la voy a llamar P sub y. Carga y y pues de fluencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues nosotros de la curva podemos leer el esfuerzo de fluencia. De esa curva podemos leer el esfuerzo de fluencia. Y el esfuerzo siempre lo hemos definido como la carga sobre el área. Si estamos hablando de esfuerzo de fluencia, pues vamos a hablar de carga de fluencia. O sea que acá la podemos despejar. La carga de fluencia va a ser el esfuerzo de fluencia por el área. De ese diagrama, ¿cuánto es el esfuerzo de fluencia? ¿Dónde está el esfuerzo de fluencia? ¿Qué valor tiene? ¿Cuánto haría la fluencia? ¿Alguien se acuerda? Profe, 40. Es donde se da el cambio. De la línea recta pues, de la primera línea recta que uno encuentra. El cambio de esta primera línea recta, mire que sean 40. Sería 40 KSI. ¿Qué es KSI? Kilo libra sobre pulgada cuadrada. Por el área de la probeta, pues tenemos el diámetro que es 0.5. Entonces será pi cuartos del diámetro al cuadrado. Entonces pulgadas con pulgadas. De acá nos da que la carga de la fluencia va a ser entonces 40 por pi por 0.5 al cuadrado dividido 4. Eso da 7.85. 4 kilolibras. Y esa es la carga que causa la fluencia. Bueno, y la carga última que puede soportar la probeta, entonces la carga última que la vamos a representar por P sub U, entonces va a ser nosotros sabemos que el esfuerzo último, pues cualquier esfuerzo es la carga dividido el área, igual que acá. Pero ya no vamos a trabajar con el de fluencia, sino con el último. Pues el esfuerzo último es la carga última dividido el área. De acá despejamos la carga última
Esto nos da el esfuerzo último por el área. ¿Cuánto es el esfuerzo último? En la gráfica. 75 más o menos. Recuerden que el último es el valor más alto. Esto más o menos yo creo que está un poquito encima de la mitad. Sería como 76 KSI. O sea, kilolibras sobre pulgada cuadrada por el área, que sigue siendo lo mismo, pi cuartos de 0.5 al cuadrado. Y esto va a dar 14.923 kilolibras. Usted necesita 14.923 mejor kilolibras para llevar ese material hasta el esfuerzo último. Bueno, ahí tendríamos entonces lo que nos están pidiendo, el módulo de elasticidad, la carga que causa la afluencia y la carga última. ¿Alguna pregunta con esos cálculos? Bueno, vamos a mirar qué nos piden en el otro enunciado. ¿Qué nos dicen en el 3.5? Bueno, básicamente pues del mismo enunciado, ¿cierto? Que se tiene pues ese diagrama esfuerzo de formación para esa aleación de acero. Y lo que nos piden en este caso es, si la probeta se carga hasta un esfuerzo de 70 KSI, vamos a llevar la probeta hasta 70 KSI. Nos piden determinar aproximadamente la cantidad de recuperación elástica. Nos piden cantidad de recuperación elástica y también el incremento en la longitud de la probeta. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nosotros tendríamos, pues voy a acá simplificar un poquito. Si nosotros tenemos acá un diagrama, pues no voy a dibujar exactamente ese que está ahí, pues como tal. Nosotros tenemos cualquier material, ¿cierto? Donde su comportamiento típico, pues digamos que sea algo así. Entonces por acá está el límite proporcional, ¿cierto? Que es hasta donde el material, si usted lo carga hasta acá y usted quita la carga, él se devuelve por la curva llegando a la longitud inicial de cero. Pero ¿qué pasa? Miren que acá en este diagrama, cuando nos vamos a 70 KSI, ya sobrepasamos el límite elástico. O sea, digamos que en este estaríamos, no sé, por acá, por ejemplo, que estos sean los 70. ¿Qué pasa? Él ya no se devuelve por acá por la curva. ¿Por qué? Porque ya pasamos la zona elástica. Entonces él se devuelve por una línea que es paralela a esta. Entonces él se había deformado, digamos que esta era la deformación en 70. ¿Cierto? Lo voy a colocar en 70 KSI. ¿Qué pasa? Él recupera este poquitico. Esta es la recuperación. Esto es lo que él recupera. Y esta es lo que quedó deformado. Este es el incremento en la longitud.
Entonces lo que nos piden son esas dos cositas, cuánto es esta recuperación y cuánto es este incremento. Pero que nos quede claro, es porque acá ya se excedió el límite proporcional. Entonces ya excedimos desde el límite y aumentamos pues el esfuerzo por encima de ese límite. Lo que pasa es que él no se devuelve exactamente por la curva, sino que se devuelve por una línea paralela a esta de acá. Entonces acá vamos a hacer unas formulitas o trabajar con las formulitas que no hemos trabajado pues como tal. Bueno, entonces, ¿cómo se define la recuperación elástica? Entonces, la fórmula para la recuperación elástica pues, es la siguiente. Simplemente va a ser el esfuerzo hasta donde se sometió la probeta, en este caso en 70, dividido el módulo de elasticidad. ¿Por qué se hace de esa forma? Porque estamos diciendo que esto se vuelve por una línea paralela a esta. Entonces, al uno hacer esa aproximación, ¿cierto? Que se vuelve paralela, entonces lo que recupera es esa división de estas dos líneas paralelas. Entonces esto daría 70 KSI, que es el esfuerzo hasta donde lo sometimos, dividido el módulo de elasticidad, que ya lo teníamos pues por allá calculado, y hasta el problema anterior, mírenlo acá, el módulo de elasticidad es 40 por 10 a la 3. Entonces divido 40 por 10 a la 3 KSI. Entonces esta recuperación elástica nos va a dar adimensional, o sea, eso es como una deformación, ¿cierto? Mira que es una deformación, que es acá la recuperación, estamos en el eje de la deformación. Entonces va a dar 70 dividido 40 dividido 10 a la menos, dividido 10 a la 3. 1.75 por 10 a la menos 3. Ya, profe. Sí, señor. Entonces esta recuperación elástica es 0.0175. Como les digo, esto es una deformación, entonces lo vamos a colocar en unidades de deformación. Entonces pulgadas sobre pulgadas. Mira que la recuperación está acá sobre el eje de la deformación. Entonces es la recuperación elástica. Pero que nos están pidiendo a nosotros la cantidad de recuperación. O sea, nos piden es como la longitud que recupera. De la longitud que recupera, entonces si esto es una deformación, ¿cierto? Si esto es una deformación, entonces recordemos que la elongación sobre la longitud inicial nos da esa deformación. Ya tenemos esta deformación, es este valor. Si lo multiplicamos por la longitud inicial nos da la elongación. Entonces la elongación es la deformación por la longitud inicial. Entonces va a ser 0.00175 por la longitud inicial. En el enunciado está, ¿cierto? Mira que acá dice, al lado izquierdo en el segundo renglón de este segundo párrafo, una longitud calibrada de 2 pulgadas. Entonces esto es por 2. Y esto sí nos va a dar la cantidad de recuperación. Entonces eso va a ser 0.00175 por 2. Esto es 2 pulgadas. Acá estas unidades no nos sirven tampoco. Eso da 3.5 por 10 a la menos 3, profe. Entonces sí, 0.035 pulgadas. Esa sí es la cantidad de recuperación. Entonces lo voy a hacer acá como en un diagramita para que de pronto lo entendamos mejor. Se tenía inicialmente una probeta, ¿cierto? Donde la longitud, pues esto lo estamos sometiendo a un esfuerzo de tensión. Entonces la longitud inicial eran 2 pulgadas. Ella se alargó, o sea, cuando lo llevamos por acá al esfuerzo de 70, digamos que esto por acá va a ser el esfuerzo de 70,
Entonces ella se alargó una longitud. ¿Qué pasa? Ella recupera acá un porcentaje, y ese porcentaje de recuperación ya fue lo que calculamos acá, que es 0.0035. Y nos están diciendo que cuál es la deformación permanente. La deformación permanente será este pedazo. O sea, ella recupera un pedazo, pero no todo, ¿cierto? Porque no está en la zona elástica. Entonces está la deformación permanente. ¿Cómo podemos calcular esa deformación permanente? Nosotros podemos estimar esta longitud total. ¿Cómo la vamos a calcular? Igualmente, nosotros sabemos que la elongación es la deformación es la elongación dividido la longitud inicial. O sea que la elongación es la deformación por la longitud inicial. Entonces nosotros podemos saber cuál es la elongación en el esfuerzo de 70. ¿Qué vamos a tomar? La deformación cuando el esfuerzo es 70. ¿Cuánto es la deformación cuando el esfuerzo es 70? Entonces venimos acá para la curva y leemos que en 70 la deformación es 0.08. Entonces será 0.08 por la longitud inicial, que son 2 pulgadas, y esto nos da 0.08 por 2. Eso da 0.16. Si eso le sumamos 2, entonces tenemos esta longitud total. Entonces esta longitud total va a ser esto. Yo lo hago acá como parte, será 0.16 más 2. O sea, 2.16. Pues cuando nosotros llevemos la probeta hasta 70, ella va a medir 2.16. Pero ¿qué va a pasar? Ella recuperó 0.035, o sea que de acá simplemente con una resta podemos saber este valor. Esta es la permanente. O el incremento, mejor llamémoslo así, el incremento. O la deformación permanente, como usted la quiera llamar. Entonces el incremento va a ser esta total 2.16. Le vamos a restar el 2 que medía inicialmente. Y le vamos a restar lo que recuperó, 0.035. Entonces este incremento va a ser 2.16 menos 2 menos 0.035. El incremento da 0.1565 pulgadas. Ese será el incremento de esa probeta. Entonces ahí queda claro lo que recupera y el incremento como tal en el que queda. Bueno, entonces este tampoco habíamos hecho pues como algo similar. Es bueno también que le peguen una repasada, ¿cierto? Nuevamente. Hay unas formulitas pues que, como les digo, no habíamos trabajado como tal. ¿Alguna duda con esto? El ejercicio del límite elástico, entonces es la gráfica, la primera gráfica, la que va desde 0 hasta 40. Sí, exacto. Ese sería el límite elástico, los 40. Bueno, terminen de copiar ahí. Profe, ¿me podrías colocar la gráfica un momentico, por favor? Muchas gracias. Listo.
Bueno, vamos a hacer finalmente el 3.6. Profe, me pone un momentico la otra. Me falta un cosito para acabar. Listo, profe, muchas gracias. Pues, bueno, entonces en el 3.6 tenemos lo siguiente. Nos dicen, bueno, es el mismo enunciado, nos dicen determinar aproximadamente el módulo de resiliencia y el módulo de tenacidad. Entonces el módulo de resiliencia sabemos que es esta área rectangular, perdón, triangular. Este sería el módulo de tenacidad. Perdón, el de resiliencia. El de tenacidad es el área bajo toda la curva. Entonces el módulo de resiliencia que se calcula como esa área triangular, ¿cierto? Que tenemos en la zona elástica, entonces va a ser, entonces es un triángulo, un medio, de la altura, entonces el esfuerzo es 40 KSI, que es kilolibra sobre pulgada cuadrada. Por la deformación, entonces lo leemos en la curva o en la escala más pequeña, 0.001 pulgadas sobre pulgadas. En este caso, este de resiliencia nos va a dar 40 por 0.01 dividido 2. Eso es 0.02 kilolibras por pulgada sobre pulgada al cubo. Si uno lo quiere escribir más bonito, entonces esto será, la multiplico para llevarlo a libras por pulgada sobre pulgada al cubo, multiplico por 1000, ¿cierto? Para llevar de kilolibras a libra, entonces multiplicando por 1000 sería 20 libras sobre pulgada, 20 libras por pulgada sobre pulgada al cubo. Ese sería el módulo de resiliencia. Ya vuelvo a la hoja, ¿cierto? Que sería el área triangular. Y el módulo de tenacidad, que sería toda el área de la figura. Entonces, toda el área de la figura sería calcular toda esta área que hay debajo de acá. Entonces, se supone que acá cuando tomemos este 40 ya está incluido el área pues de esta zona elástica. Pues, ¿cuál es la forma acá más fácil de calcular esta área? Mire que acá ya el dibujo está dividido en cuadrículas. Entonces, lo más fácil es contar el número de cuadritos que hay debajo de la curva y multiplicar por el área de cada cuadrito. Nosotros podemos saber el área de cada uno de estos cuadritos, ¿cierto? Sería pues la altura 10 por la base que es 0.04. Nosotros sabemos el área de un cuadrito, si multiplicamos aproximadamente por el número de cuadritos que hay debajo, vamos a poder determinar ese módulo de tenacidad. Entonces contemos cuadritos, entonces acá habría 1, 2, 3, 4, voy a contar primero los completos, 5, 6, 7, 8, 9, este es casi 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 completos. Y empecemos como a armar con lo que queda. Pues digamos que estos dos, 39. Estos dos, 40. Estos dos, 41. 41. Este, con este pedacito, 42. Este, más o menos con este, 43. Y a ver este, con este, con este y con este, 44 más o menos. 44, 45, no sé, más o menos, es aproximado también, ¿cierto? Es más o menos 44 cuadritos. Desde el módulo de tenacidad, entonces será el área de un cuadrito por el número de cuadros. Entonces el área de un cuadrito es 10 por 0.04. El 10 por 0.04 por el número de cuadritos, que es 44. Y eso nos da en kilolibra por pulgada sobre pulgada al cubo. Nos debe dar estas mismas 17.6, profe. 17.6. Sí, señor. Es 17.6 kilolibras por pulgada sobre pulgada al cubo. Ese sería el módulo de tenacidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces ahí les queda pues para que terminen de copiar. Pero que ahí es una forma fácil de hacerlo pues contando esos rectangulitos. Profe, una pregunta. ¿Los ejercicios del parcial van a ser también todos en inglés? No, de pronto uno. Y no es posible que sean todos en español, profe. No, ustedes tienen que ser ingenieros bilingües. Igual eso es muy fácil la traducción, eso es un lenguaje muy técnico. Eso es muy fácil la traducción. Lo único que tiene que saber es que estrés es esfuerzo, strain de formación. Shear cortante, normal y ya no. Ok, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, ¿era que nos puede compartir estos ejercicios también? ¿Cómo hay que compartir? Pues las hojitas, así como nos ha subido los otros así en PDF. No, es que eso no me da para hacerlo siempre. Eso siempre me quita mucho tiempo. O profe, al menos el último ejercicio. Pero eso no van copiando, ¿ok? Pues, sino que es que hay veces seguirlo a usted y estar copiando también eso, pues como que no le da a uno para poner tanta atención. Y eso con el celular lo escanea uno y lo monta ahí mismo, profe, ¿no? No, pero es que yo los monto de tal forma que queden bien legibles. Profe, ahí está el video también, ¿no? Sí, esa es la ventaja acá, pues usted tiene el video. Pues mira que yo cuando le he subido la solución queda muy legible. Entonces me toca hacerle pues Yo, por ejemplo, tratamiento adicional. yo veo las clases y al otro día me pongo a anotarlas en el cuaderno, vuelvo y veo el video y la anoto. Es una forma de estudiar. Una forma de estudiar sería que ustedes, por ejemplo, nada más prestaran atención y al otro día, pues el día que les quede tiempo, hacen ya Así la es que solución de hago los yo, profe, ejercicios. así es que toca hacer, si no, embalado, como dice el compañero. Sí,
Sí, y es una buena metodología, pero es que uno tiene otras clases, trabaja, también hay que atender a la familia, entonces también hay que tener el tiempo para todo. Pues igual si se pueden montar los ejercicios pues como lo estábamos solicitando, si no, pues ya uno revisa. Sí, no, de pronto mañana sí, pero ahorita, es que ahorita como tengo clases, sí no me da, pero mañana sí se los puedo montar pues sin ningún problema. Ah, sí, profe, es que uno no Compa, dice pues para que tenga que ser para la próxima, inmediatamente. Ah, ya, ya, ya. No, si es compa, para para la mañana, sí. próxima, eh, cada vez que termine el profesor de hacer un ejercicio, sáquele el pantallazo ahí en el computador y los va guardando ahí en un Word. Así también le queda más fácil. No, pero si es mañana, pues yo no tengo problema, sino que ahorita pues como tengo clase nuevamente, sí me queda pues difícil, pero mañana no hay problema, si mañana le saco pues las cañadas, yo los monto, no, O prove no hay cuando tenga ningún tiempo. problema. Tiene que ser, pues, ya, cuando tenga tiempo. Eso es. Bueno, voy a llamar entonces a lista. Betancur Martínez, Julián, Presente. Bolívar Tobón, sí, sí, sí. Profe, presente. Cacante Giraldo, Presente. Cano Alzate, Presente, profe. listo. Caro Gallego, Presente, profe. Chamorro Vallejo, Gamboa Metaute, Profe presente. García Alzate Faber está, copió en el chat, Gaviria Zapata Juan, Profe, presente. Giraldo Castrillón, Goenaga Profe, está Córdoba, profe, no tiene micrófono. Escribieron, profe, que presente Giraldo. listo, gracias. Goenaga Córdoba, Profesor, buenas noches, presente. Profe, yo me quedo en el otro grupo. listo. Usted ya pues tiene ya Señor. Aquí abrió ahí. el ingreso. Gómez Muñoz también está. Gómez Todo muy Vanegas. presente. Sí. Gómez Vanegas. Granados García. Buenas noches, profe. Buenas Presente. noches. Henao Castañeda. Profe, presente. Herrera Gómez. Profe, presente. Lopera Bedoya David. Lopera Bedoya. Presente, profe. Presente. Listo. López Rodríguez. Profe, presente. Mariño Cavit. Presente, profe. Moguea Pérez. Presente, profe. Molina Ballesteros. Presente, profe. Moncada Londoño. Presente, profe. Montoya Pérez. Presente, profe. Ortiz Espinal Luisa también está. Osorio Hoyos Daniel también. Palacio Velázquez Omar. Palacio, presente, También profe. está. Pérez Pineda también. Profe, Leo presente. Rodríguez Gustavo también. Ramírez Hernández Harvey. Rúa Pérez Héctor. Profe, presente. Buenas noches. Buenas noches. Saldarriaga Montoya Juan David. Saldarriaga Montoya.
Sánchez Rivas. Profe, Sánchez Rivas presente. Ok, Serna Cardona también está. Suaza Arroyave Presente, profe. Triviño Vázquez también está. Vázquez Presente, Bedoya profe. Juan Sebastián. Profe Vázquez Bedoya Juan Sebastián. Sí, Vázquez Bedoya. Presente, presente. Y Yepes Urrego. Por acá. Ok, Profe, Chamorro presente. ok. Entonces faltó Saldarriaga Montoya y Gómez Vanegas. Estos están por ahí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es que yo ahí medio pude ver que tengo dos faltas de 2 sábados y yo le había dicho que yo entraba los martes. A ver si usted ya me había borrado las faltas. ¿Cuál es su nombre? Cano Alzate, Carlos José. Jano Alzate, pero no, él, pues las tiene del primer mes, de febrero. Por eso yo había entrado los martes a las 10 de la noche, a las 8 de la noche para poder, no, como está trabajando los sábados por lo de las faltas de asistencia. Ah, listo, pero recuerde que me tiene que avisar porque si no, entonces yo no me Y doy cuenta. Me tiene que... yo siempre me quedaba hasta el final de la clase y le avisaba, le decía al profe que yo era del otro grupo, que yo le daba siempre mi apellido y usted me decía que listo. Listo, entonces de pronto esas veces no... Listo. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, bueno, entonces nos vemos mañana pues para hacer los ejercicios del examen como tal. Sí, profe, hasta mañana, gracias. Hasta mañana, feliz noche, muchas gracias. No, gracias. Igualmente. Hasta luego. Que vaya bien. Muchas gracias. Bueno, bueno, con gusto. Profe, Sí. yo ya hice ya respondí a Bienestar, pero no me han devuelto la correspondencia, entonces